nuestros medios de transmisión en www.ebenecer.org. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. 2 décadas y media proclamando las buenas nuevas de salvación. 25 años proclamando dirección a través de la palabra de Dios a su pueblo. 25 años de proclama profética. 31 de diciembre, proclama profética virtual de Ministerios Ebenecer para el 2021 con el apóstol Dr. Sergio Enríquez. Iniciamos con la transmisión a partir de las 5 p.m. a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV, en nuestra página web www.ebenecer.org.gt y en todas nuestras plataformas digitales. 25 años de proclama profética de Ministerios Ebenecer. Esta proclama profética no será presencial. Te invitamos a que consultes nuestros medios de transmisión en www.ebenecer.org. Dios coronó al hombre de favores. Y mire, mis amados hermanos, la potencia que Dios le dio al hombre, le dio una mente. El misterio de la mente es impresionante. En la mente, ahí donde se generan pensamientos, debemos de pedir a Dios de cuidar nuestra mente, porque en nuestra mente se generan pensamientos y eso debemos ser muy cuidadosos también, porque este es peligroso. Porque en nuestra mente muchas veces se genera pensamientos carnales, pensamientos obsesivos, pensamientos que no le agrada a Dios. Todo Dios nos ha dado y debemos ser muy cuidadosos. Así que por esa razón que estamos muy bendecidos. Vamos a meditar un momento la palabra, vamos a estudiar. Ya oramos por la palabra. Vamos a titular este tema. Yo lo titulé Fe para salvar nuestra familia. De esa manera lo titulé. Fe para salvar nuestra familia. En este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles. Muy difíciles. Cuando hablamos de la fe, oiga esto, hermanos amados, fe, cuando el cristiano camina por fe, todo lo hace por fe, el justo por fe vivirá, eso es lo que Dios le agrada. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, dice esta versión, perdón, la Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Debemos de vivir por fe, caminar por fe. Debemos de fortalecer nuestra fe, que nuestra fe se potencializa, porque algo que le agrada a Dios de sus hijos es que sus hijos aprendamos a vivir, a caminar por fe.
Porque claramente la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mis amados hermanos, Dios nos ha dado una medida de fe. Si tu fe, dice, fuera como un granito de mostaza, hacemos grandes cosas. Pero si no hay fe, ¿cómo podría, hermanos amados, si un cristiano le faltara la fe? No puede ser esto, porque si un cristiano no tiene fe, hermanos, no tendría sentido su creer, su caminar. Pero si alguien no tiene fe es porque le quitaron, le robaron, lo destruyeron o se descuidó. Entonces, debemos de cuidar nuestra fe en estos tiempos. Hay enemigos de la fe. Hay enemigos que andan atrás de nuestra fe, queriendo destruir, queriendo debilitar, queriendo arrancar, desviarnos de la fe. Hay enemigos en estos tiempos. Ojo con esto, lo que le estoy diciendo. En estos tiempos debemos de cuidar nuestra fe. ¿Por qué le digo? Porque el tema que titulamos Fe para salvar nuestra familia, amados hermanos, para salvar nuestra familia se necesita fe. Dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos. Oiga, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se puede apostatar? Entonces la apostasía empieza por desviarse de la fe. Así empieza la apostasía. Entonces por eso el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Algunos, no todos, algunos se van a apostatar. ¿Cómo empieza la apostasía? A través del desvío. El simple puede desviarse de la verdad. El simple puede desviarse de la fe. ¿Y cuáles son los que lo desvían? Los desvían. ¿Cuáles son los enemigos? Hermanos amados, ahí dice, pero el Espíritu dice claramente: los últimos días, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, espíritus seductores, engañadores. Y este es el tiempo en que estamos viviendo, tiempos de engaño. Entonces la apostasía empieza por desviarse de la fe. Entonces en este tiempo debemos ser muy cuidadosos. El apóstol Pablo siempre dice en primera de Timoteo 6:21, dice: la cual profesando algunos se han desviado de la fe. Se desviaron algunos de la fe. Se desviaron. Entonces la apostasía empieza por desviarse de la verdad, desviarse de la fe.
Porque en este caso prestan atención a doctrinas falsas, a doctrinas de demonios. Esto nos indica que tenemos que tener cuidado de nuestra fe. En estos tiempos es muy importante meditar todo esto, amados hermanos. Necesitamos la fe en este tiempo, que lo cuidemos para que nuestra familia se salve. Fe para salvar nuestra familia, tus hijos, tus nietos, tu nuera, tus yernos, toda tu familia. Que vean en usted, que vean en nosotros como padre de familia, que seamos padres poderosos en la fe. Padres ejemplares, y que nuestros hijos pueden decirle a nosotros: quiero ser como mi padre. Ellos eran hombres de fe. Nunca retrocedieron, nunca dudaron de la palabra, nunca dudaron de Dios, nunca dudaron de su venida. Firmes, nunca se desviaron de la verdad. Entonces, enemigos de la fe. Uno de los enemigos son las doctrinas falsas. Entonces miremos la casa de Noé. Miremos la casa de Noé. Hermanos, es importante sentarnos y verificar nuestra fe. Porque estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de confusión, tiempos peligrosos, mis amados hermanos. Entonces hay enemigos de la fe. Y Dios no le agrada cuando sus hijos no tienen fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y que si tuvieran un granito de mostaza, toda esa mostaza, ese granito de mostaza, cuando lo siembra, ese granito, esa semilla, no se queda enterrado. Eso a su tiempo empieza a florecer, empieza a crecer. Así tiene que ser nuestra fe. Nos dieron una semilla de mostaza y tiene que crecer. Hay que regar, hay que cuidar. En estos tiempos en que estamos viviendo, se necesita mucha fe. Porque hay espíritus engañadores. Y podemos dañar a nuestra familia. Entonces miremos la casa de Noé. Fe para salvar a nuestra familia. En el caso de Noé, la casa de Noé, en Génesis capítulo 6, verso 13, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí podemos ver un ejemplo. Viene Dios, expresa sus intenciones para con sus hijos.
Dios no hace nada antes sin avisar. Dios, antes de hacer algo, le dice a sus hijos: encubriré yo algo a mi siervo. Y eso es lo que está haciendo aquí con Noé. Noé le tocó vivir el tiempo en que estamos viviendo nosotros. Hermanos, Noé le tocó vivir el tiempo en que nosotros nos tocó vivir en este tiempo. Porque dice el Señor a Noé: he decidido el fin de todo ser, he decidido destruir. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia, está llena de maldad, está lleno de pecados. A causa de ellos, lo voy a destruir. Entonces, ¿qué haríamos si estuviéramos en el lugar de Noé? Entonces Noé está escuchando. Está escuchando lo que Dios le estaba diciendo. Le dice en el verso 17, Génesis 18, 17, le dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham. Este es en el caso de que Dios no encubre, no esconde lo que quiere hacer. Porque pasó este caso con Abraham. Cuando le dijeron que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, viene Abraham. Antes de destruir, viene Dios, le dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y podemos ver en Amós capítulo 3, verso 7, dice: porque no harán nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces es lo que estaba pasando en el caso de Noé. Mire Noé, les voy a destruir. Y Dios le dice así a la novia. Dios le dice así a la iglesia que se está preparando, la iglesia que se santifica, la iglesia que lo está esperando con fe, la iglesia que lo cree a Él. Entonces viene Dios, envía revelación. Y esto fue lo que sucedió con Noé. En Génesis 6, 14 dice: mira Noé, yo voy a destruir la tierra, pero antes de destruir, yo quiero que tú construyes una gran barca, una arca, dice en otras versiones, pero en esta versión, Nueva Traducción Viviente, antes de destruir la tierra, yo te estoy avisando. Yo te lo estoy avisando que voy a destruir la tierra. Definitivamente, ya el pecado llegó a mi presencia y ya no puedo soportar más. Voy a destruir. Porque mis ángeles se metieron con las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Usted puede ver en Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Es un pecado abominable. Pero he visto en ti tu genética, tu descendencia es perfecta. Te has cuidado, te guardaste para mí, y es por eso que te estoy avisando que voy a destruir la humanidad. Pero antes de destruir, yo quiero que construya una gran barca. Y lo haces de madera, de ciprés. Todo está en las indicaciones. Recúbrela con brea, asfalto,
por dentro y por fuera para que no le entre agua. Entonces, le dio todas las características, le dio las medidas. En el verso 15 le dice: de esta manera lo harás o la harás. Lo harás de esta manera. Le dio las indicaciones, las medidas, tanto como lo largo, lo ancho, las divisiones, todo usted lo puede ver. Ay, dice en el verso 15, Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente, dice: haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura. Oiga, ahí están las indicaciones, ahí están las medidas. Pero Noé no dijo: Señor, esto lleva mucho trabajo, ¿o no? Esto lleva trabajo. En el verso 16, ahí están las indicaciones: con ventanas harás, con ventanas acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, todo. ¿Sabe qué es lo que algo me impacta de este hombre? Él nunca dudó de la palabra de Dios. Nunca dudó. No diga: Señor, lleva tiempo, ¿dónde voy a traer madera? ¿Quién me va a ayudar? Necesita herramientas, necesito todo lo necesario, clavo, martillo, todo lo que se necesita. No negó. Se lleva un trabajo, definitivamente. Entonces, el objetivo de esto, dice en el verso 17: he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Tu fe puede salvar a tu familia. Este hombre creyó en Dios. En el verso 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa, las mujeres de tus hijos contigo. Yo voy a salvar a tus hijos, voy a salvar a tu esposa, voy a salvar a las mujeres de tus hijos, tus nueras, si tienes nietos también lo voy a salvar. Impresionante la fe de este hombre. Dijo: claro, dice en el verso 22, 6, 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hizo todo. El deseo de Dios es salvar no solamente Noé, su familia. Entonces la fe de Noé salvó a su familia. Creyó en Dios, trabajemos pues, involucró a su familia, trabajemos, entremos en el arca. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el Evangelio de Lucas 17, 26 nos dice cómo fue en los días de Noé.
así también será en los días del Hijo del Hombre. Así será la venida de nuestro Señor, como en los días de Noé. Amados hermanos, es por esa razón que es importante cuidar nuestra fe en estos tiempos. Porque hay enemigos de nuestra fe. Muchos enemigos. Yo les mencioné unos. Las falsas doctrinas nos desvían de la fe. Las falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Esto nos puede desviar de la fe. No pongamos atención a falsas doctrinas. Por eso, amado hermano, es importante que un cristiano tenga identidad. El que no tiene identidad en estos tiempos, amados hermanos, perdone lo que le voy a decir, es engañado. Es muy fácil que el cristiano es engañado cuando no tiene identidad. Es importante que el cristiano evolucione. Es importante, hermanos, que el cristiano evolucione cada día. Llega un momento que Dios viene en la revelación. Y de esta manera podemos entender nuestra identidad. Y dice, este es Lucas 17:26, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En Génesis 7:1, aquí podemos ver que Noé salvó a su familia. Dice que cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, todo estaba preparado. Bueno, ya se preparó todo el arca. ¿Cuánto tiempo se llevó, hermano? Noé lo hizo para el Señor, lo hizo para su familia. Fe que salva a tu familia. Tienes tiempo de decir, ya no, hermano, yo luché mejor. No, poco nos falta. Es tiempo de avanzar, es tiempo de esforzarnos. Le dicen a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia. Entren en la barca con toda tu familia. Noé salvó a su familia. Noé creyó en Dios. Porque le dice, porque pudo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Solo tú eres justo. En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo. Cuando dice el mundo antiguo está hablando de Génesis capítulo 6, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Pero dice, guardó a Noé. En otras palabras, lo que está diciendo, guarda a los que creen en Dios. Guarda que nunca desfallecieron su fe. Guardan todos aquellos que están firmes
hubo problema, hubo escasez, hubo enfermedad, hubo situaciones, pero mantenieron su fe. Eso es lo que va a salvar al Señor. Nunca dudaron de Él. Nunca dudaron de Él, aunque les pasaron situaciones, escasez, enfermedad, siempre creyeron en Dios. Eso fue lo que dijo Job. Una de las expresiones que Job dijo cuando todo lo que le había pasado, perdió su familia, perdió su empresa, perdió su economía, perdió todo, perdió su salud. Pero una de las palabras que él dijo cuando abrió su boca: yo sé que mi Redentor vive. Nunca perdió su fe. Yo sé que mi Redentor vive. En este tiempo es atacado nuestra fe, pero de una manera impresionante. Muchos que un día estuvieron en una iglesia levantaban su mano, decían gloria a Dios, aleluya, amén, Cristo viene. Y cuando vino una situación, se quedaron. No te puedes quedar. En Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, voy a mandar un diluvio, pero si no ha llovido durante años. Por eso mucha gente en aquel entonces, esa generación, capítulo 6 de Génesis, no creyeron en Noé. Porque cosas aún no se veía. Todo esto es por fe. Entonces, por la fe, la fe de Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó una arca para la salvación de su casa. Con temor, hermanos. Dios mío, se puede perder mi familia, se puede perder mis hijos, mis nueras, mi esposa. Dios mío, se preocupó, con temor preparó el arca. Con temor preparó una arca para la salvación de su casa, para la salvación de su familia. Pero muchas veces que hay cristianos pierden la fe, no se componen, ya no hay remedio para este muchacho, ya no hay remedio para este hijo o para ese esposo, nunca cambia. Perdieron la fe que Dios puede transformar la vida de una persona. Dios puede cambiar la vida de tus hijos, de tu esposa o de tu esposo. Entonces Noé se preocupó por sus hijos, por su familia. Con temor preparó una arca para la salvación de su casa. Dijo: voy a preparar, yo creo en la palabra de Dios, yo no quiero que se pierda ninguno de mis hijos. ¿Quién padre se pone alegre si uno de sus hijos se va al infierno? Nadie. Imagínese el padre gozoso en la eternidad y viendo a su hijo sufriendo en el infierno. La fe que salva tu casa. Es importante hacer llevar la salvación de nuestra casa. Hacer llevar la salvación de nuestra casa construyendo el arca con la familia. Construyendo el arca con la familia.
Porque Noé llevó la salvación en su casa. Mire familia, el Señor va a venir, el Señor va a destruir la tierra. Trabajemos todos, que nadie se quede sin trabajar. Vámonos. Y toda la familia se involucraron. Tú hacer llevar la salvación de nuestra casa, construyendo el arca con la familia. Génesis 8:18, salió pues Noé, después del diluvio, salió pues Noé y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Es un ejemplo. ¿Cuántos anhelan que toda su familia se salven? ¿Cuántos anhelan que toda su familia se salve? Yo creo que todo. Nunca pierde la fe. Si uno de tus hijos o un miembro de tu familia no ha venido a los pies del Señor, nunca te canses de orar por él o por ella o por ellos. No dejas de orar. Cree en el Señor que un día va a estar sentado en la silla, escuchando la palabra, sirviendo al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor. Este es el fruto de tu fe. Pero si un padre dice, este ya no tiene remedio, que se lo lleve el... No debe ser eso. Miremos otro ejemplo. Este es el caso de Noé. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Ay, hermano, usted no me ayuda, man. Bueno, voy a ver. El tema, la fe para salvar nuestra familia. Fe para salvar nuestra familia. Nunca dejes de confiar en Dios. Nunca dejas de confiar en Dios. Amén, hermanos. La fe tiene que estar activa en el hogar. Oiga lo que le estoy diciendo. La fe tiene que estar activa. Que no se deshabilita tu fe. Me dijo una hermana, hermano, me dice, estoy muy contenta, me dice. De veras, sí, hermano. Fíjese que he orado al Señor, me dice. He orado mucho al Señor. Hace rato, pidiéndole a Dios por mis hijos. Y cuando voy viendo mis hijos, me dice, mamá, queremos servir a Dios. Queremos servir a Dios. Y yo he orado por eso. Dios escuchó la oración de ellas sin lugar a duda. Yo he orado, yo he pedido a Dios que un día ellos sienten esa necesidad de servir a Dios. Y ese es el tiempo. Ahí están los muchachos sirviéndole al Señor, contentos. Amén, hermanos. Y así van a venir más. ¿O no se alegra usted que sus hijos sirviéndole a Dios? ¿No se alegra usted que sus hijos predicando la palabra, que sus hijos
predicando o profetizando el fruto de tu oración. Otro ejemplo, la fe tiene que estar activa en el hogar. Miremos otro ejemplo en Segunda de Reyes, hablando de la fe. La fe salva nuestra familia. Mire, este es un caso. Aquí podemos involucrar fe, obediencia y humildad en este pasaje que vamos a leer, en estos pasajes que vamos a leer. Porque mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 1. Un hombre que se llamaba Naamán. Naamán. Dice que era un hombre capitán del ejército del rey de Aram. No era cualquier persona, era capitán. Era un hombre importante. Era un gran hombre delante de su señor. ¿Qué dice? Era capitán. Oiga. Y dice, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima. Lo respetan, era de honor esta persona. Era un hombre importante, era un hombre de respeto, era un hombre de honor. Porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. Este hombre ganó guerras. Dice que era un guerrero valiente, pero tenía un problema, era leproso. Oiga, era un hombre importante, era un capitán, era un hombre importante, era un valiente, hermano, ha ganado victorias, ha ganado guerras. Era un hombre de respeto, nada más, pero tenía un problema aquí, leproso. Leproso es pecado. En el verso 2 dice, y había salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Había mire, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Había una señorita, una jovencita, que fue llevada prisionera. Era israelita. Entonces lo llevaron cautiva. Dice que ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Lo llevaron a la esposa de Naamán para que le sirva a la esposa de Naamán. Y ella se dio cuenta que Naamán era leproso. En el verso 3 dice, ella dijo a su señora, si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Hay cura para esa enfermedad. Hay cura para esa enfermedad. En otra versión dice, cierto día la muchacha, la joven, dijo a su señora, ojalá que mi amo fuera a ver el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, la lepra en aquel entonces era una enfermedad crónica. Era una enfermedad crónica de la piel producida por el bacilo del Hansen, que cubre la piel de pústulas. Era una enfermedad crónica. Y otra característica de estas personas que tenían lepra, en el Antiguo Testamento la persona que lo tenía o que lo poseía era discriminada. Era separada de la sociedad, era apartada o apartado, afectando de esta manera su alma,
Pero la lepra como figura del pecado nos puede cansar a todos. Entonces, en ese entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, el que era leproso era discriminado. Era discriminado y separado de la sociedad. Los separaban, tenían un lugar para ellos. Sus lugares eran en los cavernos. Ese era el problema de Naamán. Naamán tenía un problema de lepra. Era un hombre importante, era un capitán, era un alto funcionario, ha ganado guerras, hermano, era un hombre de respeto. Entonces vino en el versículo 9, cuando la jovencita le dijo a la esposa de Naamán, y todos le dijeron a Naamán, en el capítulo 5, verso 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Este hombre fue porque estaba necesitado de ser sanado. Entonces fue a buscar el profeta. Voy a ir, dijo, voy a ir. No sé cuántos kilómetros tuvo que recorrer, pero fue a buscar. Y dice en el verso 9, llegó y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, del profeta. Encontró el lugar, esperó frente de su casa. Él esperaba, como él era un hombre importante, él esperaba que le dieran la bienvenida. Bienvenido, don Naamán, qué bueno que vino, mi respeto, porque él estaba acostumbrado de eso. Él estaba acostumbrado a que le saluden, que lo respeten, que le dan la mano, que le pongan alto, pues. Él esperaba eso. Porque dice que llevó caballos, llevó carros de guerra, no llevó algo corriente, llevó algo bueno para que miren que yo soy importante, diría él, ¿verdad? Entonces esperó a la puerta, enfrente a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces, en el verso 10, el profeta Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero. No salió Eliseo. Oiga esto, hermanos, esto es importante. No salió el profeta Eliseo. Oyó Eliseo que estaba enfrente de su casa el hombre importante. Eliseo, está bueno. Le dijo a su ayudante, a su mensajero, le dijo, mira, salí, decirle a este hombre que está allá afuera, dígale que se vaya a lavar 7 veces en el río. 7 veces en el río, es ese río donde, ese río Chuco, perdón la expresión, ese río que no está limpio. Mira cómo le dice. No salió el profeta. No fue el profeta el que le dije, el profeta oyó, pero no salió él. Se mandó a su mensajero y le dice, ve, dígale a este hombre que se lave 7 veces en el río Jordán. Y dígale que si lo hace esto, entonces su piel quedará restaurada y se sanará de la lepra. Eso fue una ofensa para él, para Naamán. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que Dios estaba probando su alma. Dios estaba probando su corazón, su ser. Dios estaba probando lo que había en su ser, se estaba manifestando.
Entonces en el verso 11 dice, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y él dijo, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Mire lo que él dice. Yo creí que el profeta iba a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocare el nombre del Señor, su Dios, y me sanaría. Yo esperaba que él ponga su mano. Él esperaba que le poniera su mano. General, Amán. Sánate. Él esperaba que le pusieran la mano. Ay, hermanos, cuando hay orgullo, cuando hay altivez en nosotros, no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hay incredulidad, en el verso 12, mire lo que él dice. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco, los ríos. Oiga, él está expresando, él está diciendo, los ríos que están en Damasco son mejores que los de Israel. A esos ríos que están allá son más limpios que este, donde me está mandando este infeliz, diría, va. Porque él dice, ¿no podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de ahí muy enojado. Se fue molesto. Como estamos hablando de la fe. Este es por fe. Aquel centurión le dijo a nuestro Señor Jesucristo, solo di la palabra y mi criado se sanará. Solo di la palabra. Yo sé que tu palabra tiene poder. Yo sé que tu palabra tiene autoridad. Solo di la palabra y yo creo esa palabra. Esto fue lo que le faltó a Amán. Esto fue lo que a él le faltó, creer la palabra profética. Dudó de la palabra. Cuando se duda de la palabra, no se reciben los beneficios. No se recibe lo que anhelamos porque dudamos. Él dudó, él dice, no, él vio con sus ojos, él pensó con sus pensamientos humanos. Dios estaba probando su fidelidad, Dios estaba probando su fe, Dios estaba probando su humildad. Dios estaba probando. Estaba probando su obediencia. Entonces se enojó. Se fue. Y por la misericordia, en el verso 13, como llevaba siervo, se le acercó y le habló. Le dice, mi señor, mi padre, mi general, dicen en diferentes versiones, si el profeta te hubiera dicho que hiciera algún gran cosa, no lo hubieras hecho. Si el profeta te hubiera hecho otro más costoso, más difícil de hacer, no lo harías. Cuanto más cuando te dice solamente lávate y quedarás limpio. Esto es lo que te dicen.
En el verso 14, entonces, hasta que lo tuvieron que empujar. Hasta que Dios tuvo misericordia de él. Entonces dice que él bajó y se emergió 7 veces. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, conforme a la palabra profética. Y dice que su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y dice que regresó al hombre de Dios con toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente. Llevaba dinero, hermano, llevaba oro, llevaba costalón de oro. Mira, aquí está. Eliseo no lo recibió. No, dice: Dios me guarde de todo esto. No, lléveselo. El punto aquí, mis amados hermanos, es la fe que salva a tu familia. La humildad. Oiga, la humildad y la obediencia. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos en estos tiempos. Que nunca debilita tu fe. Mire, algo que Dios me impacta en su palabra. Él dice que el altivo Dios lo mira de lejos, pero el humilde, oiga, el humilde tiene grandes beneficios. ¿Se acuerda de 2 hombres que llegaron al templo? Uno que es fariseo y otro es publicano. El fariseo, el religioso, empieza a confesar, a sacar todo lo que hacía. Que él diezmaba, que él ofrendaba, que él ayunaba, que él hacía todo. Él se creía mejor. Él se creía sin pecado. Pero el publicano dijo: reconozco, se humilló. Se humilló. Entonces ahí es donde Dios ve la humildad. Este hombre salió del templo justificado. En este tiempo Dios quiere la humildad. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Y Dios quiere que creamos la fe, la humildad y la obediencia. Estos 3 es importante en la vida de un cristiano. Yo dejo esto en tu corazón, amado hermano. Dejo esta palabra en tu corazón. La fe es importante. La fe para salvar nuestra familia en estos tiempos. La fe tiene que estar activa en tu hogar, en tu casa, manteniéndonos firmes en la fe. Alcanzamos grandes beneficios manteniéndonos firmes en la fe. Alcanzamos grandes beneficios, alcanzamos fortaleza para no desmayarnos. Así que no sé si puede pasar, hermanas, vamos a un fondo hay un fondo para poder ministrar la palabra. Y en este año que estamos viviendo, ya estamos culminando, hermanos, ya estamos en las últimas horas, ya solo nos queda mañana y pasado. Y al día viernes ya estamos 1 de enero del 2021 y hay una palabra profética
para cada familia, para cada hogar, para cada casa. Esperemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, que no desmayes, que no se debilita tu fe. La fe, tu fe puede salvar a tu familia. La fe puede salvar, tu fe puede salvar a tu familia, toda tu familia. Tu fe que se potencializa, hay que alimentar, hay que cuidar, porque hay enemigos que quieren debilitar nuestra fe, que quieren apagar nuestra fe, que quieren desviar nuestra fe. Hay enemigos, hay enemigos. Nunca dejemos de confiar en Dios. Así que ahí donde estás, incline tu cabecita, cierra tus ojitos. Ahí que nos estás escuchando por medio de las redes sociales, déjame bendecirle, déjame orar por tu vida. Si estás pasando por situaciones, tal vez por enfermedad, por escasez, pero no tienes dónde ir. Pero yo te traigo una palabra para ti en esta noche. Te dice, Dios está contigo. Dios sabe tus necesidades. Solo tienes que creer y confiar en Él. Búscalo con todo tu corazón. Cuando lo buscas, se necesita humildad, se necesita obediencia. Amán por un momento no iba a recibir sanidad porque dudó de la palabra. Se manifestó en él altivez, rebeldía, soberbia. Se manifestó. Pero en esta noche Dios te dice, solo obedezca mi palabra. Solo humíllate delante de mí, delante de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando tu palabra en cada hogar, en cada familia. Oh Señor, gracias te damos por este año. Gracias, muchas gracias por este año que nos has regalado. En medio de los momentos difíciles, en medio de las enfermedades, en medio del peligro, en medio de la muerte, yo creo que tú enviaste ángeles para cuidarnos. Y gracias, Padre. Gracias porque has cumplido tu palabra, tus promesas de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Solo te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, humildes a tu palabra. Por favor, Señor, que esta bendición alcance a los oyentes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Enviamos palabra de restauración, palabra de bendición, palabra de fortaleza. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Que nadie se sienten solos, abandonados, olvidados. Que todos nos sintamos bienaventurados. Gracias por acompañarnos durante este año. Y yo estoy seguro que nos seguirás cuidándonos
nosotros el año que viene. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Sello esta palabra en cada corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. 2 décadas y media proclamando las buenas nuevas de salvación. 25 años proclamando dirección a través de la palabra de Dios a su pueblo. 25 años de proclama profética. 31 de diciembre, proclama profética virtual de Ministerios Ebenecer para el 2021 con el apóstol Dr. Sergio Enríquez. Iniciamos con la transmisión a partir de las 5 p.m. a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV, en nuestra página web www.ebenecer.org.gt y en todas nuestras plataformas digitales. 25 años de proclama profética de Ministerios Ebenecer. Esta proclama profética no será presencial. Te invitamos a que consultes nuestros medios de transmisión en www.ebenecer.org.gt